Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Liz Valareso. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos. 7 en punto de la mañana, empezando esta emisión informativa donde compartiremos con ustedes noticias, lo importante, lo que usted debe saber, y también tendremos nuestro espacio de entrevistas a partir de las 7:30 de la mañana, protagonistas de las noticias. Nos acompañará el general Fausto Salinas, él es director de seguridad y también de orden público de la Policía Nacional. Con él vamos a abordar algunos temas, entre esos la situación de la minería ilegal en Napo y el gran operativo que han hecho tanto policías como militares. Y también nos va a acompañar Gerardo Palacios Pámanes. Él es experto en criminología, mexicano. Con él vamos a analizar esta ola de criminalidad, de violencia que se da en varios puntos del país, especialmente en la zona 8. Vamos a empezar ahora sí con el recorrido por la información. A las 9:30 de la mañana se ha convocado al Pleno de la Asamblea para poder debatir precisamente estos informes, ¿no?, de mayoría y de minoría que tienen que ver con la ley de aborto en el país. Básicamente lo que se analiza son los tiempos para la interrupción del embarazo en caso de violación. Hay distintas posturas, hay que recordar que se requiere de al menos 70 votos para tener una mayoría absoluta y dar paso a la aprobación. Para lograr consensos, en el informe de mayoría se han hecho ajustes a los tiempos, dependiendo de la edad de la persona en este caso, para dar paso a esa interrupción del embarazo, como repetimos, ¿no?, para dar paso a un aborto por violación. También hay que mencionar que a las 8 de la mañana se han convocado más de 40 organizaciones de derechos humanos que rechazan ambos informes y que se van a dar cita en los exteriores de la Asamblea Nacional para expresar su descontento. Milton, ya te tenemos con nosotros. Buenos días. Así es, buenos días, amigos. A las 9:30 de la mañana, como tú dices, estará instalándose esta sesión crucial en medio de una gran polémica nacional que ha generado el tratamiento que se está dando en la Asamblea Nacional, una división en algunos bloques políticos, como el de la izquierda democrática, por ejemplo. Los plazos para la interrupción del aborto en casos de violación, sin duda ha sido el punto más polémico. 18 semanas para niñas, adolescentes y mujeres de las zonas rurales, 16 semanas para las mayores de 18 años. Está en el informe de mayoría, esto se discutirá hoy. Pero van a llegar los bloques divididos, sin una posición clara para la votación. Así que no se sabe si es que habrá o no los 70 votos. Tenemos un reportaje al respecto. Las curules legislativas se activarán este jueves a las 9:30 para la votación del proyecto sobre interrupción del embarazo en casos de violación. Son 70 los votos que se necesitan para aprobar esta normativa que ha traído posturas radicales al debate. Los legisladores que se han abanderado de este proyecto han mantenido diálogos y conversaciones con todas las bancadas para lograr su aprobación. Hemos realizado un acercamiento con los distintos asambleístas, con las distintas bancadas y de verdad que se siente un ambiente totalmente distinto. Hemos podido acercarnos. Esperamos contar con más de los 70 votos. Sin embargo, esos votos no serán orgánicos en los bloques legislativos. Por ejemplo, en Pachacutic, unos dicen que apoyarán el informe de mayoría. Por ello es que nosotros nos vamos a acoger al informe de mayoría. Aunque dentro de ese mismo partido, Ricardo Vanegas, quien ha sido contrario a este tema, presentó su informe de minoría, reduciendo aún más los tiempos para terminar con el embarazo producto de una violación. Asimismo, el bloque de UNES llegará dividido al Pleno. Sofía Espina espera que el informe de mayoría no tenga apoyo. El informe de mayoría está intentando conseguir los votos, reduciendo los plazos sin tomar en cuenta criterios técnicos. Creo y el PSC tampoco serán orgánicos, ejercerán la libertad de conciencia todos sus miembros. Bueno, hay que también acotar que ahí hay un alcance a la sentencia por parte de la Corte Constitucional, que hay que tomar una decisión por parte del Pleno de la Asamblea. Joana Moreira presentará una nueva moción para que la votación sea en paquete y no dividida como se planteó en la sesión anterior. Ahora de la decisión del Pleno dependerá la del Ejecutivo respecto al veto a esta normativa, que regula lo que ya no es un delito en el Ecuador, el aborto por violación. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.
Bueno, ya veremos lo que pasa y sobre todo el país conocerá si es que la Asamblea Nacional hace lo que la Corte Constitucional le ordenó, que es normar, porque despenalizado la interrupción del embarazo en casos de violación ya está en el país. Y de esto un tema, por ejemplo, el presidente de la República ya adelantó un criterio diciendo que, creyendo que la Asamblea no está sometiéndose a lo que dispuso la Corte Constitucional, y anunció un veto. Veamos qué pasa. Sí, Milton, solamente recordar las horas, ¿no? 8 de la mañana, 40 organizaciones se han convocado a los exteriores de la Asamblea pendientes de este tema, mientras que a las 9:30 se instalará el Pleno. Son las 7:06 de la mañana. Vamos a hablar ahora de lo que está sucediendo con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Milton, comienza a cambiar el panorama tras 8 días de una polémica. Resulta que, recordemos que Hernán Ulloa, nombrado por la mayoría como presidente, estaba sesionando fuera de las instalaciones del Consejo de Participación, mientras Sofía Almeida se mantenía atrincherada ahí. Resulta pues que ya ha dejado el edificio y así luce ahora vacío. Sobre las 9:30 de la noche, el Consejo de Participación Ciudadana en su cuenta oficial, mediante un comunicado, anunció que Sofía Almeida, la presidenta removida por parte de la mayoría del Consejo de Participación, ahí está el comunicado, había abandonado las instalaciones después de casi una semana de haber estado atrincherada prácticamente ahí, luego de que se produjo su remoción del cargo. Así que Sofía Almeida abandonó. Esto podría marcar el inicio de alguna manera, la normalización del Consejo de Participación. Ya vamos a ver, recuerden que hay procesos, concursos que están corriendo, como el del Contralor General del Estado, que se ha ofrecido resolver para el mes de marzo. Estamos contra el tiempo. ¿Lo lograrán? Vamos a ver. Y recuerda también, Milton y amigos, que hubo un cuestionamiento, ¿no?, por ese despliegue policial que se decía fue solicitado por Hernán Ulloa y en respaldo a ellos. Y la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, pues ayer se pronunció sobre eso en la Asamblea Nacional. Escuchemos. Se recibió en la Comandancia General una solicitud frente a la posibilidad de que se produzcan actos que puedan atacar la ejecución de la sesión que debía reinstalarse. Estamos obligados a dar la seguridad suficiente para que cada institución del Estado pueda realizar sus intervenciones. En un régimen democrático, el principio fundamental es el principio de la mayoría. Bueno, sobre el tema de impuestos hay dos temas importantes, dos anuncios importantes. Primero, la recaudación general de impuestos en enero, que fue un 19% superior a lo que pasó el año pasado. Es decir, una cifra, según la directora del Servicio de Rentas Internas, de 1.556 millones. La mayor cantidad de recaudación ha sido por parte de IVA, pero al mismo tiempo el ICE está recaudando el impuesto a la renta. Sí, Milton, recordemos que viene con una variable, ¿no? A partir de enero de este año, ayer Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas, decía que todavía no pueden establecer cuál es la cifra que deja esa recaudación, que lo harán el próximo mes, tendrán ya esa evaluación, ¿no? Pero también hubo un anuncio importante. Ayer el presidente Guillermo Lasso, en este conversatorio que tiene con periodistas los días martes, dijo que miércoles podría revisarse ese impuesto a la renta en caso de que haya una reactivación de la economía y que llegara mínimo a niveles del 2021. Así que escuchemos lo que dijo Guillermo Lasso. Si vemos que la economía se reactiva, que el crecimiento económico es similar al menos al del año 2021, y si se presenta la circunstancia, no lo dude, que mi gobierno tomará decisiones para favorecer a aquellos que hoy sienten un sacrificio muy grande y que están aportando a la estabilidad de la economía del Ecuador. Bueno, circunstancias favorables existen en este momento porque el precio del barril del petróleo, como el mismo presidente lo ha dicho, tiene un excedente importante respecto de la prórroga presupuestaria. Vienen nuevos créditos del FMI, de otros multilaterales, así que económicamente hay una buena perspectiva. Pero escuchemos sobre el tema impuestos lo que dijo ayer la directora del SRI. Tenemos una meta para este año 2022. Es una meta que, incluyendo los efectos de la reforma tributaria, de la Ley para el Desarrollo Económico, que está en vigencia desde fines de noviembre del 2021, bordearía los 15.500 millones. Sin esos efectos de la ley, pues la meta de recaudación para el año 2022 está planteada en 14.700 millones aproximadamente. ¿Cómo vamos del año? Pues empezamos con pie derecho, llamémoslo así. Las cifras de recaudación del mes de enero del año 2022
bordearon los 1.556 millones de dólares. Representan un crecimiento del 19% respecto a enero del 2021. Bueno, 7:10 de la mañana, contarles también que Eduardo Salgado, gerente de la CFN, de la Corporación Financiera Nacional, renunció y lo hace después de haber revelado que la cartera vencida y los créditos incobrables que tiene esa entidad pues ascienden a millones de dólares, Milton. Así es, el expresidente de la CFN reveló que más o menos son 480 millones de dólares de cartera vencida, de los cuales 200 aproximadamente son incobrables. Luego de esto, renunció. Estuvo al frente de la gerencia de la Corporación Financiera Nacional desde julio de 2021 y el pasado miércoles 9 de febrero colocó su renuncia al cargo por razones personales. Hemos contactado vía telefónica a Eduardo Salgado, quien ha preferido no emitir declaraciones públicas sobre su decisión. Ha dicho no querer problemas. Y es que su renuncia se da luego de que varios medios de comunicación, entre ellos este noticiero, recogieran los detalles que fueron revelados en un informe de auditoría contratado por la administración de Salgado, que evidenciaba las cifras rojas que se registran a la fecha en esa entidad. En resumen, una cartera vencida que se arrastra desde 2014. 418 millones de dólares en créditos que se entregaron y que hoy son difíciles de cobrar. Otros 286 millones de dólares ya son de plano incobrables. La actual administración reveló que para otorgar estos créditos, la Corporación Financiera Nacional planteaba pocos requisitos, colocaba plazos antitécnicos y solicitaba insuficientes garantías. Entre 2014 y 2019 al mando de la entidad, 3 personas. María Soledad Barrera entre 2014 y 2016. Santiago León en 2017, Juan Carlos Jacome entre 2018 y 2019. El informe revela además que la CFN no asignó las provisiones adecuadas para cubrir las deudas impagas. En 2003 eran de apenas 33 millones de dólares. Para 2021 ese monto se incrementó a 116 millones de dólares, por lo que se concluye que las utilidades registradas en años anteriores eran producto de las bajas provisiones, más no de una buena cartera. Hoy se prefiere el silencio. Desde la CFN no hay respuesta a nuestros pedidos de información. Y la pregunta de quiénes están en la lista de deudores se mantiene bajo reserva acogiéndose al sigilo bancario. En tanto que Eduardo Salgado ha sido reemplazado por lo pronto por Virna Rossi, gerenta de la unidad de negocios de la Corporación Financiera Nacional. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. 7:13 y bueno, vamos a hablar de violencia, lamentablemente como todos los días. Y escuchen esta cifra, 55 disparos recibieron 2 personas ayer en el Guasmo Sur. Sí, Milton, ese es el hecho más reciente, ¿no? Donde se vieron acribillados. Estaban 2 jóvenes que perdieron la vida y una chica que resultó herida. Está obviamente en un hospital de acá de Guayaquil. El Guasmo, un sector en el que se han producido ya varios incidentes. Recordarás cuando llegó un comando de 20 personas a la playita del Guasmo y también pues abrieron fuego a diestra y siniestra. A semana seguida asesinaron nuevamente a 4 chicos también al estilo sicariato y ahora tenemos este suceso. Con esto aumentan las muertes. Ya llevábamos 170 muertes en lo que va del año en la zona 8, la mayoría de ellas perpetradas aquí en Guayaquil. Pero Paul Tutioven tiene más detalles, nos vamos a contactar con él. Paul, buenos días, adelante. ¿Qué tal, Lisba Lareso, Milton Pérez, amigos televidentes? Buenos días, son 7 de la mañana con 14 minutos. Sí, el último hecho sangriento se registró aquí esta madrugada en la cooperativa Batalla Tarqui, esto es en el Guasmo Sur. Recordemos que el Guasmo Sur ha sido intervenido por los militares y también por la policía, pero los hechos criminales se siguen registrando. ¿Qué pasó? 2 vehículos con más de 4 sujetos llegaron a este punto, se bajaron con fusiles y armas cortas y acribillaron a los 2 jóvenes y también a una mujer que estaba conversando con estas personas, con estos jóvenes que fallecieron a los pocos minutos de ser atacados. Incluso en esta casa se puede visualizar los orificios de los proyectiles que propinaron los sujetos armados. Según el parte de la Policía Nacional, las personas que fallecieron serían menores de edad.
Uno tenía 15 años y el otro 17 años, mientras que una joven de 18 años que estaba conversando con las víctimas que fallecieron se encuentra en el hospital del Guasmo, delicada de salud. Hay que detallar que los sujetos armados utilizaron 4 armas. Entre esas, por ejemplo, se levantaron 35 vainas percutidas calibre 9 milímetros, 13 vainas percutidas calibre 2.23, sería un fusil, 3 vainas percutidas calibre 40 milímetros y 4 vainas percutidas calibre 7.62, que sería otro fusil utilizado por los criminales. En total, 55 tiros le propinaron a los 2 adolescentes y a la mujer que se encontraban en esta esquina conversando en horas de la madrugada, específicamente a la 1:30, acá en la cooperativa Batalla de Tarqui. Esto es en el Guasmo Sur. El Guasmo Sur es uno de los puntos considerados por la policía como la zona más peligrosa del puerto principal. Hay que mencionar que a finales del mes de enero, como lo mencionó Lisba Lareso, 20 sujetos armados con fusiles asesinaron a 5 personas en la playita del Guasmo y 9 personas resultaron heridas. En ese suceso habían incluso víctimas colaterales de estos sicarios que llegaron y acabaron con las 5 personas. 2 semanas después, a pocas cuadras de la playita del Guasmo, también llegaron sicarios que incluso grabaron el suceso y publicaron este video cuando atacaron a las víctimas y mataron a 4 jóvenes y otros resultaron heridos. En sí, el Guasmo Sur es considerado peligroso y ahora en esta ocasión 2 menores de edad fueron asesinados con 55 tiros. Los sicarios utilizaron incluso fusiles. Es la información a esta hora desde el Guasmo Sur, cuando son exactamente 7 de la mañana con 17 minutos. Milton, Liz, tienen más en estudios. Gracias, buenos días. Buenos días, Paul. Gracias, son las 7:17 y qué pena que el tema de la delincuencia se tenga que medir por cifras, para ver si es que estas cifras sacuden de alguna manera a nuestra sociedad. Se han triplicado los crímenes, las muertes violentas en la zona 8 en los últimos 2 años. La zona 8 que comprende los cantones más violentos del país, Guayaquil, Durán, San Borondón. Y la mayoría se concentran en Guayaquil, Mítor, y lamentable también escuchar lo que ahora reportaba Paul Tutibén, que ya se viene dando en algunos casos. Se trata de menores de edad, 15, 16, 17 años, acribillados con este tipo de armamento, fusiles, armas de largo alcance, ¿no? Y Paul decía, se han recogido 55 evidencias, 55 impactos de bala. Imagínate la agresividad, ¿no? Esta ola de criminalidad que estamos viviendo es realmente causa preocupación, causa temor. Y sobre todo lo que decía Paul, esa es una zona que estaba intervenida por policías y militares, donde en un inicio, cuando arrancaron las estrategias, se vio operativos conjuntos y ahora la ciudadanía se pregunta dónde están. Pero Luisa María nos ha preparado un reportaje también que resume, lamentablemente, como tú decías, en cifras, lo que representa esa violencia. La criminalidad en Guayaquil y Durán principalmente ha alcanzado cifras sin precedentes. Solo en enero de este año, en la zona 8, que también incluye San Borondón, se registraron 98 muertes violentas según un reporte policial. En el primer mes de 2021 hubo 32 asesinatos, es decir, los casos se triplicaron. Y con el pasar de las horas se siguieron incrementando a un ritmo acelerado. Tal es así que sumando los primeros 16 días del mes de febrero, se contabilizan ya 162 asesinatos, casi todos bajo la modalidad de sicariato. En el mismo periodo del año pasado fueron 53 los casos. La mayoría de hechos tienen como escenario el sur del puerto principal, como el sector de la playita del Guasmo, por su cercanía al puerto marítimo, que es de donde sale la mayor cantidad de droga que se envía a Norteamérica y Europa. Allí desde inicios de año se han suscitado balaceras, ataques armados y sicariatos, en los que incluso menores de edad han resultado asesinados. Aunque lo cierto es que hoy por hoy las muertes selectivas en Guayaquil se dan a toda hora y en cualquier lugar. En centros comerciales, por ejemplo, o en sectores concurridos por la existencia de varios restaurantes como Sauces, que está al norte de la ciudad. Pero es quizás en Durán el segundo cantón con mayor cantidad de muertes violentas de la zona, donde han ocurrido los sucesos más aterradores. La semana comenzó con el macabro hallazgo de 2 cuerpos colgados del puente peatonal que está a la entrada del cantón, una práctica inédita en Ecuador, característica de los grupos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico a nivel internacional en países como México, para intentar demostrar su poder y enviarle un mensaje a las bandas con las que se disputan territorios y a las autoridades
autoridades de gobierno. El fin de semana, en una zanja al norte de Durán, un cuerpo sin cabeza también fue encontrado flotando. Otro hecho relacionado a las comunes prácticas de la delincuencia transnacional. De ahí que el terror que sienten los ciudadanos no radica solo en el aumento de casos, sino en el alto grado de violencia que se está evidenciando. En la zona 8, cabe mencionar, durante todo el 2021 fueron 683 las muertes violentas que se reportaron. Y eso ya representaba un incremento del 320% en comparación con el 2020, cuando fueron 363 los casos. La criminalidad ha ganado terreno a pasos agigantados. Luisa María Heredia, 24 horas. Bueno, ahí estábamos viendo en cifras, ¿no? Hay quienes pronostican, Milton, que este 2022 va a ser el año más violento si es que se comparan ya las cifras, como le decía Luisa María, con lo que fue el 2020. El 2021, 600 casos. Ahora, en estos días que van del año, ya se registran casi 170 muertes violentas. Así es. Bueno, por el otro lado, miremos lo importante que son los golpes que la Policía Nacional está dando a la criminalidad, al narcotráfico, a la minería ilegal. Lo que pasó esta semana, y lo vamos a analizar más adelante con el general Fausto Salinas, en Napo, en Puerto Napo, en el sector de Yutsupino, gran incautación de maquinaria de la minería ilegal, realmente un golpe importante. Es decir, sí, también hay que valorar lo que se está haciendo, esos esfuerzos de la fuerza pública. Obviamente falta más. ¿Qué pasó con los 1.100 policías que el gobierno, el presidente de la República ofreció enviar a Guayaquil hace un mes? Lo último que supimos es que llegaron 570. ¿Llegó el resto ya? Algunas cosas que también tienen que hacerse por parte del Estado. 7:22 de la mañana, empezamos este bloque hablando de COVID. Milton, las cifras están a la baja en el país tras ese pico que hubo con los casos de contagio de Omicron, lo que para las autoridades pues comienza entonces a reflejar un panorama positivo dentro de esta pandemia para el país. Y ya se empiezan a poner plazos y fechas para decirle adiós a la pandemia del COVID-19 después de 2 años y más. En el Ecuador, como lo dijo la ministra de Salud, Jimena Garzón, en mayo podría declararse al Ecuador cero COVID, y el mundo podría decir que se acabó la pandemia entre junio y julio. Así que es importante lo que está pasando. Ojalá no aparezca una nueva variante, una nueva cepa, que nuevamente alborote al mundo, pero las restricciones se van levantando y claro, el Ecuador no está fuera de ello, además por el nivel de vacunación. Escuchemos al presidente del COE Nacional, Juan Zapata. El 94% de los cantones del país, prácticamente los aforos se mueven entre el 75, 85 y 100%. No hay limitaciones ya en otro sentido y sobre todo los eventos masivos ya se están haciendo o permitiendo con un aforo del 75%, y la plenaria del COE Nacional ha decidido también que el fútbol inicie este 2022 la Liga Pro con un 60% de aforo. Hemos recibido ya la comunicación del señor Canciller de la República con la finalidad de que el COE Nacional se active y activemos los protocolos para analizar ya la reapertura de la frontera sur. Bueno, y aparte de esto, Liz y amigos, mientras haya vacunas y vacunados sobre todo, porque ahora la principal preocupación es que haya más gente que vaya a vacunarse para seguir llegando a esta inmunidad. Ayer llegaron más vacunas, 1,5 millones de dosis de vacunas Pfizer donadas por España. Sí, Milton, lo que va a apuntalar aún más, a permitir incrementar, ampliar este proceso de vacunación, sobre todo la aplicación de refuerzos, esa tercera dosis que todavía tiene un porcentaje bajo en relación a la aplicación de la primera y la segunda en el país, así como lo ha anunciado el gobierno, ¿no? Y esas vacunas van a ser distribuidas en los distintos centros del Ecuador dentro de este proceso de vacunación. Escuchemos lo que dijo la ministra Jimena Garzón. El día de hoy ha sido realmente un día de fiesta, un día que nosotros estamos muy contentos porque hemos recibido 1.511.640 dosis de vacunas Pfizer por parte de nuestro país hermano España. Estas vacunas están almacenadas aquí en el Banco Nacional de Vacunas, en los ultracongeladores que igual por solidaridad nos fueron donados por parte de la empresa privada y también por las universidades. A nivel nacional nos permitirá seguir vacunando primeras, segundas y terceras dosis a los ecuatorianos a partir de los 12 años de edad. Bueno, y vamos a revisar otros temas. Se lleva a cabo la cuarta reunión, Milton, del Consejo de Comercio y Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos. Todo esto encaminado a llegar a un tratado de libre comercio, ¿no?, en el que se están tratando temas relacionados con los mecanismos de importación, de exportación, temas laborales, también de medio ambiente. Y en el tema de Estados Unidos, particularmente Liz, el ministro Julio José Prado, ministro de Comercio Exterior, confirmó que Estados Unidos
renovó el SGP, el Sistema General de Preferencias. Esto es bien importante porque además encamina al país en esta senda de la negociación para el tratado comercial con Estados Unidos. Escuchemos, veamos un reportaje. Que la renovación del Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias SGP de Estados Unidos para Ecuador está a pocos meses de concretarse, aseguró el ministro de Producción Julio José Prado tras el segundo día de reuniones con el Consejo de Comercio e Inversión en Guayaquil. El resultado puntual de esta visita, el anuncio de que estaríamos a pocos meses de poder tener ya la renovación del Sistema General de Preferencias en los Estados Unidos, que justamente está pasando ya por la última etapa a través del Congreso y el Senado de los Estados Unidos. El SGP concede arancel cero o significativas reducciones a los países beneficiarios para ciertos productos. Un poco más del 20% de nuestras exportaciones no petroleras a Estados Unidos depende de este mecanismo. En ese sentido es una buena noticia esa renovación con un efecto retroactivo y en vigencia probablemente hasta el año 2025. La aspiración de Ecuador es firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Desde el gobierno anterior se realizan gestiones para conseguir ese objetivo. Como todavía no se ha abierto la posibilidad de poder tener un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, pues lo que estamos haciendo es avanzar por fases. La primera fase está avanzada, estamos cumpliendo prácticamente todos los hitos para que el Ecuador esté listo, para que cuando el Congreso y el Senado de Estados Unidos autoricen el poder iniciar algún proceso de negociación, poder avanzar con ese acuerdo comercial. Mientras eso se da, acotó Prado, Ecuador también aspira a contar con una ley que reavive las preferencias arancelarias que otorgaba la Ley de Promoción del Comercio Andino y Erradicación de las Drogas, ATPDA. Como tenemos la ventaja de que se acaba de meter un proyecto de ley que busca reforzar la relación comercial entre Estados Unidos y el Ecuador, creemos que dentro de esa ley sería muy bueno que se incorporen elementos de lo que tenía anteriormente el ATPDA. La ruta que escogió Ecuador es llegar a más mercados. La idea es firmar más de 10 tratados comerciales. Prado puntualizó que el acuerdo comercial con México será firmado este año. Hay un precierre de fase de negociación. En el caso de la negociación con Corea está por iniciar, al igual que con China. Y para la próxima semana se tiene previsto un viaje a República Dominicana para empezar también las conversaciones. En la lista incluso están Guatemala, Canadá, Costa Rica, Honduras y Panamá. También India, Israel, Japón y Turquía. Misa María Heredia, 24 horas. Son las 7:31 y nos acompaña el general Fausto Salinas, director de Seguridad Ciudadana y Orden Público de la Policía Nacional. Él estuvo encabezando el operativo en Puerto Napo y Yutsupino. Ya vamos a hablar sobre este tema de la minería ilegal, que es importante, pero empecemos con lo más grande que le pasa al país en este momento. General, buenos días. ¿Qué es la inseguridad ciudadana? Hemos visto esta semana cosas increíbles. 2 personas que aparecieron colgadas en un puente de Durán. Ayer 55 disparos a 2 ciudadanos en el Guasmo Sur. En fin, esos índices de violencia que son altísimos, pero que además demuestra una tenacidad de las bandas. Hablamos incluso de cárteles de la droga que están peleando territorios entre sí. Así es, buenos días, Milton. Buenos días, Liz. Son 468 muertes violentas que se han producido en este año, 277 más que el año pasado. Eso implica que la violencia sigue en incremento y precisamente el origen de esta violencia se debe a la pugna por espacios territoriales de las bandas criminales, no solamente del tráfico internacional, sino también del microtráfico. Pero ¿a qué se debe esto? Se debe a que existe cada vez menos espacios que son controlados por esta delincuencia, sobre todo en las rutas del narcotráfico, donde la policía ha tenido una altísima efectividad. Tenemos, por ejemplo, en cuanto a decomiso de sustancias, tenemos 35 toneladas de droga en lo que va del año, un resultado realmente que, como lo prevemos, con estos resultados vamos a superar el año pasado, que igual se batió un récord histórico. Y también tenemos una gran productividad en armas de fuego, 968 armas, 960 detenidos. Esto no es suficiente. Esto no es suficiente enfrentar con las mismas condiciones, con las mismas capacidades institucionales a la delincuencia. Por ello es urgente y es sumamente importante el plan de fortalecimiento y modernización de la policía para enfrentar en mejores condiciones a esta delincuencia organizada. Para ello hemos iniciado ya con algunas acciones focalizadas en la ciudad de Guayaquil que son, en primer lugar, fortalecer las capacidades de una manera extraordinaria, con mucho personal. Primero, eso de mucho personal. ¿Y están los 1.100 policías adicionales que el presidente Lasso dijo que iba a mandar hace un mes? Sí, tenemos un déficit de 441 policías que todavía faltan por completar, que ellos van a
a ir después del... ¿Por qué ese déficit? No, son adicionales. Es decir, tenemos que sacar de otros lugares para completar el ofrecimiento del señor presidente y lo vamos a hacer con optimización del personal administrativo, con fortalecimiento del personal de investigación e inteligencia. Creo que el fortalecimiento del personal de investigación e inteligencia va a ser uno de los puntos más críticos en esta lucha contra de las organizaciones criminales. Y además tenemos ya la primera central de inteligencia, C4 y 2, que hace el análisis de la violencia y sobre todo nos ayuda a enfocar los blancos de alto valor. Este año, una de las estrategias principales es focalizar las cabezas de las organizaciones y marcarlas con un objetivo de alto valor e ir tras ello. Pero y eso de ahí, buenos días, general, ¿cómo se traduce? ¿Cómo lo interpretamos? Porque lo cierto es que cada vez, por ejemplo, que la policía da un golpe al narcotráfico, se incauta la droga, se detiene a personas, pero se detiene a ese custodio, el que estaba resguardando, por decirlo de alguna manera, esa droga a lo mejor, ¿no? Pero no vemos, pese a la cantidad de muertes violentas, quizás la misma cantidad de personas detenidas o ya cumpliendo una sentencia por ser responsables o cabezas intelectuales, materiales de esos hechos violentos. Precisamente ese es el objetivo. El objetivo es, con este análisis de datos de inteligencia, empezar ya no a buscar la gente que está en la parte de abajo de las organizaciones, sino proyectar a los objetivos de alto valor. Tenemos algunos avances increíbles en estos trabajos. Hay algunos trabajos que ya se ejecutaron, donde algunas cabezas de organizaciones ya fueron detenidas y tenemos algunos operativos que se van a dar en los próximos meses. Este trabajo no es de la noche a la mañana, sino requiere un proceso de investigación, de análisis, y también estamos trabajando con mucha fuerza con la Fiscalía, y también es muy importante que no haya impunidad, que se dé las sanciones que deban darse a los grupos criminales. Sí, no debe quedar ningún eslabón suelto, ¿no? Pero ahí, general, me pongo en el plano de lo que piensa la ciudadanía y dicen en qué momento o qué pasó que se permitió que esta violencia vaya teniendo una evolución en crecimiento. Es decir, ahora vemos este tipo de hechos como personas decapitadas, personas colgadas en un puente, los sujetos que forman parte de estas organizaciones con armamento tan pesado como fusiles. Entonces, ¿en qué momento se dio paso a que eso tuviera ese crecimiento, esa ola de criminalidad que ahora vive el país y sobre todo en la zona 8? Así es, son muchos años que se dejó de invertir en seguridad, se dejó de invertir en potenciamiento de la tecnología. La tecnología que tenemos no está a la vanguardia. Por eso, precisamente, el Plan de Fortalecimiento y Modernización establece un fortalecimiento tecnológico, sobre todo en las capacidades de análisis, identificación facial e inteligencia artificial, que nos permite estar en las mismas condiciones. También con fortalecimiento en el equipamiento, armamento de la policía y capacidad humana. En eso se van a invertir los 9 millones, se van a invertir en eso los 9 millones que en su momento, hace 3 semanas, un mes atrás, el presidente Lasso dijo que iba a dar a la Policía Nacional para hacer frente a esta ola de violencia. Los 9 millones son únicamente para Guayaquil y fueron priorizadas las necesidades urgentes que tiene la zona 8, pero para el plan de fortalecimiento y modernización tenemos un presupuesto de 1.295 millones que transformará a la policía y nos ayudará con mejores herramientas para combatir a la delincuencia. La policía está comprometida, la policía está trabajando, tenemos altos resultados, tenemos alto compromiso de nuestros policías en jornadas extensas y no vamos a parar, no nos vamos a dejar vencer y tenemos que salir adelante contra la delincuencia. En esta semana, en general, hubo un hecho importante, se está produciendo un hecho importante, que es la guerra a la minería ilegal. Lo que ha pasado en Puerto Napo, en Yusupino, ha sido un operativo gigante. Solo comparemos con lo que pasó en Buenos Aires en el 2019, en la provincia de Imbabura. Comparado con esto es más grande, es una incautación mucho mayor de lo que pasó en Buenos Aires contra la minería ilegal. Bueno, este operativo realmente es un ejemplo de cómo se debe actuar. Articular todas las instituciones, Fiscalía con un gran trabajo, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, entidades de control, direccionamiento desde el Ministerio de Gobierno a través del CENMI, articulados para impactar severamente a estas organizaciones criminales. 77 retroexcavadoras que ya están fijadas por la Policía Judicial, 70 de ellas ya están en el patio bajo cadena de custodia. Es una afectación enorme a la economía criminal. Así, trabajando juntos, trabajando en equipo, con fortaleza, con firmeza de la Fiscalía y esperando que los jueces tomen las decisiones más severas contra las personas que tenían esas maquinarias dañando el ambiente, así es como debe trabajar el país. No debe haber impunidad para nadie que afecte a la legalidad, a la naturaleza, a la vida de las personas. Bien, tenemos imágenes, Liz, de ayer en la tarde, desde el aire, de lo que pasaba en Napo.
Sí, desde lo alto hemos captado estas imágenes. Milton, se puede distinguir una especie, como lo vemos ahí, quizás de lunares en la zona intervenida, la playa devastada del río Hatun Yaku, con enormes piscinas con químicos que les permitían pues separar el oro de las piedras. Aún se puede incluso evidenciar algo de las máquinas utilizadas para el trabajo que se fueron ubicadas en la playa del río. Ahí vemos enormes cerros de piedra, que son la evidencia también de ese desastre ambiental en el sector de Yutsupino. Y ahí también cabe la pregunta, ¿no? Precisamente al general, usted ha hecho énfasis en la cantidad de maquinaria, pero esa maquinaria nadie vio cuando ingresó, porque sí, es un tema que se viene investigando desde el año pasado, desde noviembre del año pasado, pero hay tal cantidad de retroexcavadoras, usted mismo dio la cifra aquí, y ahí la pregunta es, ¿por qué se avanzó tanto, no? Al llegar a ese punto sin que no se actuara quizás antes al respecto. Bueno, sí, hubo algunos operativos previos. Lastimosamente, todos esos operativos previos no tuvieron el impacto para generar una afectación económica a las personas. Por eso se organizó este macro operativo para realmente impactar. Nosotros creemos que con la articulación de todas las instituciones, la prensa que ha estado presente también en este seguimiento, la opinión pública, el ciudadano afectado, el ciudadano de las comunidades, tenemos que presionar para que se siente un precedente. Eso le iba a preguntar. Y se afecte con la sanción, que esas máquinas no vuelvan a las personas que dañaron la naturaleza. ¿Qué pasa cuando ya no esté la policía, cuando no esté la prensa, cuando no esté la Fuerza Armada? ¿Qué pasa con los jueces? ¿Cómo garantizar que este desmantelamiento no se vuelva, digamos, no vuelvan a entrar nuevamente estas personas? Bueno, nosotros vamos a estar pendientes de lo que haga la justicia, confiamos en la justicia, confiamos en los jueces que tomen las medidas más acertadas, y de todas maneras la segunda fase, que termina con sacar toda la maquinaria, todas las setas, todas las bombas de motor. Posteriormente habrá una tercera fase de mantenimiento del control y con personal de otros repartos que fortalecerá. Eso también ha sido uno de los temas que nos ha retrasado el enviar el personal a Guayaquil, porque está comprometido en muchos lugares. Tenemos comprometido personal en Zaruma, también en operaciones contra la minería. Tenemos un fortalecimiento de acciones en Esmeraldas, en la frontera norte, en la frontera sur. Realmente el trabajo cada vez es más complejo, pero esa es nuestra misión. 77 excavadoras, es una locura. Eso no tienen ni la mayoría de municipios, ¿o sí es de municipio de esto? Bueno, hemos visto que hay algunos logotipos en algunas de las máquinas. Esperamos que se haga un análisis minucioso. ¿Logotipos de algunos gobiernos autónomos descentralizados? Esperamos que se haga un análisis minucioso. Y sería gravísimo. Claro, sería gravísimo, y tienen que pagar las consecuencias las personas que utilizaron esas máquinas del pueblo para enriquecerse ilegalmente. Máquinas de los municipios, de la zona. Así es. Eso tiene que investigarse. Hay logotipos, pero tienen que hacer la investigación. Incluso ¿Logotipos de qué municipio? Contraloría tiene que participar. Está en el proceso de investigación. Ahora, y general, también preocupa el tema de que colectivos ambientales de esa zona decían que antes de este gran operativo que hizo la policía y las Fuerzas Armadas, hubo quienes retiraron esa maquinaria, la sacaron de ahí precisamente, ¿no? La pusieron a buen recaudo, seguramente para utilizarla después, y eso preocupa porque además se ha dicho que hay 6 parroquias más en Tena que también tienen este paso de minería ilegal. Entonces eso se habla también de filtración de información, si es que es como dicen los colectivos ambientales. Bueno, nosotros jugamos la estrategia con un plan de engaño. El día sábado que íbamos a hacer el operativo, todos fueron a un simulacro. Nadie sabía del operativo hasta las 9 de la noche, que se filtró algo de información, y las investigaciones darán el resultado de por dónde se filtró la información, pero hicimos un plan de contención, pusimos seguridad tanto en los límites de la provincia para que no pasen camas bajas, y también en el punto de acceso a Yutsupino, que fue muy exitoso. Algunas camas bajas intentaron ingresar, pero tenían problemas legales, no las dejamos pasar y se cerró. Por eso es que todas las excavadoras quedaron en el lugar, escondidas en diferentes puntos y en la maleza. Pero también hemos hecho sobrevuelos y hemos encontrado que sí podría haber otros focos menores donde se estaría trasladando la minería, y ya estamos haciendo los planes de intervención para ello. Gracias, general. General Fausto Salinas, director de Seguridad Ciudadana y Orden Público de la Policía Nacional. Buenos días. 7:45 de la mañana, 6:45 en México, en donde se encuentra el doctor Gerardo Palacios Pánames, experto internacional en criminología. Gracias por acompañarnos esta mañana, bienvenido. Hemos conversado en algunas ocasiones con usted, y para entrar en contexto, la situación de violencia en el país ha ido cambiando. Cada fin de semana se registran hasta 20 muertes violentas, 4 por día es más o menos el cálculo. Vemos personas que han aparecido colgadas de puentes, cuerpos decapitados, y comenzamos a quizás acá en el Ecuador a asociar eso con prácticas que veíamos en México.
¿Cómo usted pudiera leer quizás lo que estamos enfrentando en el país versus lo que ustedes viven allá en México? Buen día. Gracias, muy buenos días, Liz, Milton y a todo el auditorio. Saludos desde México. Efectivamente, yo creo que es necesario considerar tres cosas. Primero, que las circunstancias geopolíticas tarde o temprano iban a llegar a Ecuador y ya están ahí. El caso se da como sucedió en México cuando tuvimos las circunstancias geopolíticas con el endurecimiento de las fronteras de Estados Unidos después del 9/11, con la caída de los cárteles de Cali y Medellín y otras circunstancias que no voy a enlistar en este momento. Y me parece que la sociedad y el gobierno de Ecuador tienen que focalizar sus baterías hacia dos aspectos importantes. Por un lado, ya lo comentaba el general Fausto Salinas, es necesario actualizar todo el aparato punitivo del Estado ecuatoriano porque antes de la irrupción violenta de los cárteles, igual que en México, teníamos una seguridad pública diseñada para delitos ordinarios, delitos cotidianos, sobre todo de tipo patrimonial. Y esa es la razón por la cual de pronto todo un sistema penitenciario se ve en crisis, porque ya está recibiendo internos de altísima peligrosidad cuando antes no habían sido diseñadas para ello. Y en segundo lugar, no nada más actualizar el aparato punitivo, sino poner mucha atención en todos los circuitos, en todos los barrios donde hay exclusión social, porque esos son los semilleros o los ejércitos de reserva de los carteles. Si bien, sí. Pero doctor, hoy lo que usted escuchaba, porque ha estado pendiente de la entrevista del general Salinas y es lo que dice la policía, esto responde a enfrentamientos entre bandas. Es la respuesta que también da el narcotráfico a esos golpes que le está dando también la institución policial acá en el país. Pero ¿hasta qué punto ver cuerpos colgados o cabezas o cuerpos decapitados es un mensaje para esas bandas o es un mensaje para el gobierno? Y acotar algo más, Gerardo, buenos días. A lo que dice Liz, solamente permítame acotar algo más. Con esto que dice Liz y que detalla hace un momento, no cabe duda de que los cárteles mexicanos están en nuestro territorio y están enfrentándose. Sí, no cabe ninguna duda. Me parece que lo que hay que hacer es aceptarlo, porque solamente aceptando un problema se puede actuar en consecuencia. Y segundo, el modus operandi puede ser tanto para intimidar al grupo contrario como para darle un mensaje a la autoridad. Acá en México lo que pasa no solamente son los cuerpos colgados, sino también mantas alusivas, en donde hay mensajes alusivos o al grupo rival para intimidarlo o al Estado mexicano o a un gobierno en particular. Entonces, tienen que aceptar que el problema ha llegado, que no se va a ir rápido y que tienen que actuar desde un punto de vista de seguridad pública y también de bienestar social. ¿No será, Gerardo, un tema de empezar a pensar en el rol que tiene la fuerza pública del Ecuador? Me refiero a lo mejor, acá no puede salir la fuerza militar si es que no existe un estado de excepción. Y si salen, si no hay estado de excepción, solo pueden controlar armas. Yo digo por el tema de México, quizás en México la Marina, por ejemplo, que es la que ha combatido en una línea principal al narcotráfico. En Colombia la Policía Nacional era la entrenada y la primera línea para combatir a la guerrilla. A lo mejor en el Ecuador tengamos que pensar en un nuevo rol de la fuerza pública. Probablemente sí, en tanto que se actualiza la Policía Nacional del Ecuador para poder actuar en contra de esta nueva amenaza que es muy, muy complicada. En México la Constitución en su artículo 129 prohíbe que en tiempos de paz el ejército esté en las calles, entendiendo por paz la ausencia de un conflicto bélico con una potencia extranjera. Sin embargo, finalmente en México se estableció un periodo fatal dentro del cual, en tanto que ponemos al día a nuestras corporaciones civiles de seguridad, el ejército y la marina pueden patrullar las calles. Ahora, doctor Palacios, usted ha dicho, no hay que reconocer que el problema está aquí y no se va a ir rápido, pero lo que preocupa es qué va a pasar en ese interín, ¿no? Mientras se le hace frente, porque usted ha escuchado, hay una policía que no ha tenido el financiamiento para actualizarse versus este crimen organizado que maneja fusiles, granadas, que llegan comandos de 20 personas a acribillar a quienes encuentra al paso. Y la pregunta es, estamos en esa fase, ¿qué puede venir después? Exacto, miren, nosotros aquí en el estado de Nuevo León, que colinda con Texas, Estados Unidos, tenemos una policía muy fuerte que hicimos hace una década, una policía civil, de hecho se llama Fuerza Civil, pero en algunas partes, excepcionalmente en el área rural de este estado que se llama Nuevo León, nos han atacado con Barrett, con
equipo con baterías antiaéreas y han hecho explotar las patrullas de la policía. Es por esa razón que patrullamos juntos con la Guardia Nacional, que es un apéndice del ejército mexicano. Entonces me parece que así es como tiene que empezar a trabajar Ecuador y actualizar su marco jurídico para que en este lapso se puedan apoyar también de las Fuerzas Armadas. Pero lo que le decía también, doctor, perdón, Milton, que te interrumpa, es, ustedes ya han vivido esto, que nosotros recién estamos experimentando, ¿no? En el sentido de lo que ya mencionábamos, que nos crea temor, evidentemente, por el ejemplo que vemos. Dentro de eso, si es que no hay esa contingencia, ¿qué puede pasar en el Ecuador? Cuando ya estamos viendo estos cuerpos colgados, decapitados, ¿qué pudiera venir? Lo que se avisora es que van a empezar a socavar las instituciones civiles, no nada más la policía, no nada más el sistema penitenciario, sino todo el gabinete de un gobierno. Porque el crimen organizado, con su definición internacional, no se explica sin personeros del Estado que trabajen para ellos. Ahí está una de sus fortalezas. Entonces, hay que tener trabajo de contrainteligencia, sobre todo en el aparato de seguridad pública. Eso es lo que sigue. Justo ese tema es el que quería preguntar, Gerardo, porque a lo mejor la percepción que tenemos los ciudadanos es de que se busca sacar más policías a las calles. Es cuestión de mandar policías a las calles sin una estrategia y sobre todo sin una inteligencia. Hay hechos, por ejemplo, no sé, si es que la inteligencia trabajara como debería trabajar. Aquí trabajó mucho tiempo haciendo otro tipo de cosas más políticas que contradelincuencia. Lo que pasó en una zona que se llama La Playita en Guayaquil, una operación de comando, llegaron incluso por el río, se bajaron. Lo que sabemos que hizo la policía unas horas antes es pasar avisando en la calle que a lo mejor se podía producir un enfrentamiento, pero si es que hubiese una inteligencia mucho mejor formada, equipada, trabajada, esas cosas deberían evitarse. Sí, es necesario que se refuercen los aparatos de inteligencia para esta nueva amenaza, pero también la inteligencia, si no es explotada, no sirve de nada y la explotas a través del personal de tropa. Entonces me parece que deben crecer en ambas vías, tanto en la presencia o en el capital humano como en las capacidades de inteligencia. Ahora, pero acá hemos tenido también, Gerardo, declaraciones graves, ¿no? En algún momento el embajador de Estados Unidos en Ecuador hablaba de narcogenerales y eso es un tema que está en investigación. Y eso viene acompañado de un apoyo que dicen brindar ese país en la lucha contra el crimen organizado. Colombia también ha ofrecido el mismo apoyo al Ecuador. ¿Cómo deberíamos aprovechar eso también, que quizás no lo estamos explotando, ¿no? Para hacerle frente al crimen organizado como pudiéramos hacer? Sí, bueno, les decía que un paso fundamental para el posicionamiento de los grupos del crimen organizado es socavar las instituciones y comprar voluntades. Yo no puedo afirmar que eso exista en el Ecuador, pero sí les puedo afirmar y está a la luz pública, que ha pasado muchas veces en el Estado mexicano, que pasó muchas veces en Colombia, que ha pasado también en los Estados Unidos. No nada más en el presente, sino con la ley de prohibición, donde hasta los jueces estaban en las nóminas en los años 20. Entonces no debe sorprendernos que esto pueda ocurrir también en Ecuador y hay que fortalecer la contrainteligencia. Va a pasar, si no, no sería crimen organizado conforme a la definición de Palermo. Lo importante es minimizarlo. Yo solo tengo una pregunta más, Gerardo, que va por lo que acaba usted de decir, que es ¿cuál será el siguiente nivel? Si estamos siguiendo este camino de lo que ha transcurrido México muy terrible con los cárteles de la droga y Ecuador se está viendo lo mismo, ¿cuál es el siguiente paso, el siguiente nivel? Ya tenemos los cuerpos colgados como mensajes, ya tenemos enfrentamientos en las cárceles, fuera de ellas. ¿Qué nos espera? Depende de cuál va a ser la reacción del Estado. Por ejemplo, en México hemos visto esto en todos los estados de la República con el problema, porque no son los 32, es en algunas partes del país. Primero, cuando empiezan estas manifestaciones de violencia atroz y de desafío, el gobierno dice son casos aislados. Ahí está perdiendo tiempo para aceptar el problema y actuar en consecuencia. Después dice esto es materia del ejército, nosotros no podemos hacer nada. Y tercero, finalmente aceptan que hay un problema que ya no le pueden sacar la vuelta y que tienen que trabajar para enfrentarlo. Si la curva de aprendizaje de Ecuador, aprendiendo
de México, de Colombia y de otros países es más corta, entonces ustedes podrían tener resultados a menor plazo. Lo que sigue es, mientras no haya un grupo hegemónico en Ecuador, van a seguir estos enfrentamientos muy violentos en las calles. Queremos agradecerle al doctor Gerardo Palacios, experto internacional en criminología, por haber madrugado. Ya son las 6:56 ya de la mañana, por habernos acompañado en este espacio. Gracias. Que tengan buen día. Muchas gracias. Buen día. Buenos días. Igualmente. Milton. Liz. Estamos llegando al final ya de esta emisión. 7:56, amigos. Gracias por habernos acompañado. Vienen las noticias locales y nos vemos mañana. Que tengan un buen día.